coger los apuntes del año, hacer un montón con ellos y quemarlos. Una de las tradiciones de esta noche, de la noche de San Juan. Sobre este 23 de junio se arroja un jarro no de agua, sino de realidad, marcada por un patrón: coronavirus. No habrá hogueras, sin embargo, sí habrá libros, pero en las mesas de los estudiantes de segundo de bachillerato. Desde hoy, 3.815 alumnos no saltan fuegos, realizan la BAU para, eso sí, dar un paso, un salto hacia adelante, hacia su futuro, mientras fuera de las aulas nos seguimos enfrentando a un dragón más grande. Estos pequeños repuntes, la verdad es que se van a seguir produciendo, son prácticamente inevitables. Lo que es importante es cómo respondemos ante ellos. Y creo que en esta ocasión podemos decir y estar razonablemente tranquilos porque se está respondiendo correctamente. ¿Qué es responder correctamente? Es identificar precozmente, lo más rápidamente posible, los casos, rastrear los contactos. Arratsaldeon, buenas tardes. Precisamente para evitar los contagios, la selectividad sigue diferentes pautas. 3.815 estudiantes que se presentan hoy a la primera jornada de la EBAU, la antigua selectividad. Es un 16% más que el año pasado. Se examinarán en dos convocatorias, la ordinaria del 23 al 26 de junio y la extraordinaria del 21 al 23 de julio. Y la harán bajo unas condiciones estrictas para prevenir, como decíamos, contagios. Será obligatorio el uso de mascarillas y las notas y las reclamaciones se emitirán de forma telemática a partir del 3 de julio. Hoy había muchos nervios antes de enfrentarse a esos primeros exámenes y si no, que se lo digan a Ane, una estudiante que ha querido compartir con un equipo de Navarra Televisión este día tan importante para ella. Tengo lengua e historia hoy en Iturrama, mañana también en Iturrama tengo euskera e inglés y pasado me llevan a Basoco a hacer mates y las mates de letras también. Voy a hacer el último repaso de literatura de lengua antes de ir al examen. A ver si me he metido todo. Mascarilla. Amor, me dejo aquí el móvil, ¿vale? Vale, va todo muy bien, ¿vale? Preciosa. Hala, luego me cuentas, ¿vale? Vale, amor. Nos tenemos que lavar las manos con gel y nos han dividido en grupos del apellido para que no haya aglomeraciones al entrar al instituto. La verdad es que mucho porque llevo esperando este momento mucho tiempo. Bueno, yo no estoy muy nerviosa porque a mí me aceptaron ya hace unos meses en la Universidad de Navarra, entonces pues no tengo esa presión de conseguir una nota muy alta. Yo sí, yo estoy muy nerviosa. Si apruebo y saco una nota depende si entro en la universidad o no. A ver, nervioso no estoy como si estuviera tirado en la playa de vacaciones, pero nervioso tampoco estoy. Yo la verdad que estoy bastante tranquilo, un poco de cosa hay, pero bueno, espero hacerlo bien y tengo ganas de hacerlo. Yo creo que nos ha beneficiado, porque vale que no hemos dado alguna materia, pero al final hemos podido descartar esa materia que no hemos dado. Yo creo que, a ver, es cierto que nos han ayudado, pero también nos ha perjudicado a la hora de llevar el estrés y los estudios y todo. Ane, Amaya, Iker o Íñigo son 4 de los 3.815 estudiantes que hoy hacen frente a la EBAU, la prueba que guiará su futuro. Y este centro, la Universidad Pública de Navarra, era la que acogía en años anteriores el total de los alumnos que se presentaban a la prueba. Por el coronavirus, además de dividir a los estudiantes en varios centros y aulas en Pamplona y Tudela, también se mantienen las distancias de seguridad a la hora de realizar los exámenes. Único momento en el que se podrán retirar la mascarilla. Año atípico, es más, el propio centro ha distribuido estas imágenes para mantener el protocolo sanitario. La coordinadora de la EBAU en Navarra asegura que esta primera jornada ha arrancado de forma bastante ordenada, aunque se sienten más observados que otros al ser los primeros en pasar el examen con el coronavirus de fondo.
con sentirnos como conejillo de indias, pues sí y no. Bueno, al final sí que es verdad que somos la primera universidad que realizamos la EBAU, entonces sí que estamos hoy, vamos, estáis todos mucho más pendientes de nosotros que otros años. Es una prueba a la cual los estudiantes acuden siempre con bastante tiempo, entonces, bueno, pues que se junten entre ellos es un poco inevitable. Y eso que les habíamos dado a todos ellos un tramo horario para entrar. Igual alguno ha entrado justamente cuando no le tocaba, pero bueno, en general creo que ha ido bastante bien. Creo que la sensación es bastante controlada. Lo que te preguntamos es cómo habrá sido coordinar un examen de tal calibre con toda la que está cayendo. Ana Zabalza, coordinadora de la EBAU, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? No sé, Ana, si se echó a temblar cuando allá por febrero vio esta situación. ¿Se lo imaginó? ¿Se imaginaba este escenario para esta prueba? Pues la verdad es que vino todo un poco, ¿no? Vino todo una cosa tras otra. Creo que nadie nos imaginábamos un año como el que estamos teniendo. Cuando nos confinaron, al poco tiempo ya salió el tema de que había que hacer la EBAU presencial. Y bueno, pues luego una cosa ha ido llegando a la otra. La verdad es que han sido unos meses muy intensos, de muchos cambios organizativos, de implicación de muchas personas, muchos servicios. Hemos tenido que dispersar a los estudiantes y a las estudiantes, hemos tenido que ampliar un día las pruebas. Pero bueno, yo creo que en general, más o menos la sensación del día de hoy es bastante ordenado, siempre dentro de los nervios y de la aglutinación que supone este tipo de pruebas. Y bueno, yo creo que más o menos pues hemos empezado bien. Los nervios a flor de piel, ha sido un comienzo, como decía, tranquilo, pero vamos a echar la vista un poco atrás y vamos a ir en orden. ¿Cómo han sido estos 4 meses de reorganización? Allá por febrero, cuando ven esta situación, cuando ya nos confinamos cada uno en nuestras casas, ¿cómo cogen y cómo comienzan a crear esto que se ha hecho hoy realidad? Pues bueno, la verdad es que se ha ido un poco haciendo el castillo en etapas, ¿no? Como dices. Creo que fue ya a finales de marzo que nos dijeron que teníamos una horquilla para hacer la convocatoria ordinaria, la puso el Ministerio, que era del 22 de junio al 10 de julio, con lo cual, bueno, pues ahí ya empezamos un poquito a estudiar las posibles fechas, pero tampoco sin decidir nada. Luego ya nos vino el tema de cambiar los exámenes. Entonces, tuvimos que abordar eso lo primero, antes digamos que organizar todo lo que era la realización de las pruebas, porque tampoco teníamos muy claro cómo iba a ser la desescalada o en qué fase o cómo íbamos a estar en ese momento. Lo primero que abordamos fue el cambio de los exámenes, que como ya habéis indicado, ha habido un cambio en su estructura y en sus criterios de corrección y bueno, hemos pasado del típico modelo A y modelo B a un único modelo con mayor optatividad. Entonces eso se hizo como en abril, mayo y a la vez ya un poco se pusieron las fechas, se puso esta primera semana. Sí que somos los primeros y bueno, por eso un poco estamos en el punto de mira de mucha gente, pero bueno, cuando lo decidimos en Navarra queríamos mantener también la convocatoria extraordinaria a finales de julio, cosa que en otras comunidades, bueno, pues la han llevado a septiembre, entonces el mantener la extraordinaria a finales de julio también te marca el desarrollo de la ordinaria. Y luego teníamos todavía en ese momento, que era como finales de finales de abril, creo, no me acuerdo exactamente la fecha, no teníamos claro qué pasaba con los Sanfermines. Entonces, los Sanfermines también marcan mucho nuestro calendario académico. En la universidad hay más cosas que tener en cuenta, o están también los propios calendarios de acceso y ya se puso la fecha. Y luego ya una vez que teníamos la fecha y teníamos los exámenes, pues vino el abordar cómo realizar las pruebas manteniendo esa distancia de seguridad, porque era evidente que como lo estábamos haciendo en los años anteriores era imposible. O sea, en los años anteriores habíamos optado por centralizar todo aquí en Pamplona en el aulario, lo cual tiene una serie de ventajas muy importantes para toda la coordinación de las pruebas, de las bases de exámenes, correctores, todo se centralizaba allí, o sea, era muy operativo, pero claro, estábamos hablando de que juntábamos en el mismo edificio 3.000 alumnos. Y claro, luego los descansos eran muy breves, en el aulario también hay espacio, pero está también el tema del acceso, por ejemplo, a los servicios. Entonces, bueno, con esas limitaciones decidimos que teníamos que cambiar la organización a 2 niveles. Por un lado, ampliar sedes, ampliar lugares y por otro lado, ampliar en los días de examen. Y ahí fue cuando ya tomamos esa decisión y abordamos estos dos cambios de manera paralela. Sí que mantuvimos los tribunales, que son 7, y bueno, pues a cada uno, digamos, le repartimos los lugares y bueno, ya a nivel también organizativo ellos han trabajado muchísimo, cada uno en su lugar, en donde están desarrollando los exámenes y bueno, luego también pues hemos ido abordando todos los problemas de organización con servicios diferentes de la universidad,
servicio de salud laboral. Bueno, luego también hemos contado con el Departamento de Educación para, digamos, el acondicionamiento en los institutos, las direcciones de los institutos. Bueno, esto ya ha sido el último mes de mayo, junio, Claro, así más o menos. A mí, Ana, me llama mucho la atención porque hoy hemos acompañado a una de las chicas que hacían selectividad, a Ane, y ella es de Cizurmayor y le han distribuido a otro centro de Iturrama, habiendo instituto en Cizurmayor. ¿Cómo se ha hecho esta reorganización de 3.815 alumnos y alumnas? Bueno, lo que hemos hecho ha sido, bueno, la consigna era que ningún alumno pudiese celebrar las pruebas en su centro, digamos un poco para que todos jugasen con las mismas cartas, para que las condiciones fuesen similares a los mismos. Es decir, los alumnos de Iturrama no han realizado la prueba en Iturrama, sino que la han realizado aquí en la universidad, ¿no? O los de Citur, pues en Iturrama. Se les ha movido de centro. Y luego lo que nos pasó también al digamos, a programar los lugares es que no sabíamos, bueno, en la universidad, en el campus, no hay ningún tipo no hay cafetería, no hay ningún tipo de facilidad, no hay ningún tipo de lugar donde estar. Entonces lo que hemos hecho ha sido localizar a los centros que vienen de fuera en los lugares de examen, pues un poco que pudiesen tener cerca algo de hostelería o algún lugar un poco mejor para estar. Por eso, bueno, pues han ido a Basoco y han ido a Citur. Ana, el ojo educativo, como decíamos, se posa hoy en Navarra. Las sensaciones desde dentro, desde la comunidad foral, decía que son buenas, que se tiene una sensación de tranquilidad. No sé qué otras miradas o qué otras opiniones han conocido, si es que han conocido alguna. Pues la verdad que yo no he tenido momento, porque luego van surgiendo muchas cosas a lo largo del día. El primer día siempre es muy intenso, porque aparte de lo que es toda la organización por digamos, adaptar todas las pruebas a esta sueltación, luego pues están los problemas de todas las convocatorias, pues alumnos que tienen problemas con la matrícula, la verdad es que no he tenido tiempo de ver nada. Creo que en general no es mala, pero no sabría decirte exactamente una lectura crítica de la misma porque no he llegado a ello, ya lo siento. Y Ana, para la convocatoria extraordinaria, porque la que se ha realizado hoy es la ordinaria, ¿se mantendrán las mismas medidas o se llevarán más allá? No, se mantienen las mismas. No se mantienen las mismas. Volvemos un poco a las condiciones anteriores, que son 3 días de prueba y todo en el aulario. Pero es que realmente estamos hablando de muy pocos estudiantes. El año pasado se presentaron a la convocatoria extraordinaria 385 estudiantes en Pamplona y en Tudela. O sea que realmente en Pamplona podemos estar hablando de 300 estudiantes, con lo cual hay posibilidad de mantener las mismas condiciones y en el mismo edificio, sin problemas. ¿Y estas condiciones son algo que vienen para quedarse ya de cara al próximo año, por ejemplo, se me ocurre, o desaparecerán a medida que vayamos adquiriendo esa normalidad verdadera y no esta nueva normalidad? Bueno, me imagino que te refieres al tipo de docencia presencial. Yo creo que en la universidad se está trabajando un poco por establecer la docencia presencial, aunque siempre hay que tener un poco planes, digamos, planes B para que no nos vuelva a suceder. Pero yo creo que vamos a empezar a trabajar un poco con el tema de 1,5 metros. Nosotros hemos realizado las pruebas con los 2 metros, que siempre también te limita más los espacios. Porque nosotros cuando establecimos el protocolo sanitario estábamos en unas fases en las cuales todavía estaban los 2 metros. El 1,5 metros vino con la nueva normalidad. Entonces, bueno, yo creo que vamos a seguir con el 1,5 metros de momento. Yo no sé si lo van a quitar. De momento vamos por ello, ¿no? Ana Zabalza, coordinadora de la BAU, muchísimas gracias por habernos atendido en esta tarde que supongo que será muy ajetreada para usted. Sí, es un día intenso, sí, pero bueno, muchas gracias por interesaros, ¿eh? Un placer. Gracias. Seguimos muy pendientes de la evolución del repunte de casos en Navarra después de que ayer Salud informase de 21 nuevos contagios en 2 focos familiares. Pues bien, en la última hora es que hay 13 nuevos contagios, solo uno relacionado con el foco de ayer, con las que ya son 5.417 casos. La buena noticia es que ayer no se produjeron fallecidos, por lo que se permanecen en 528 y ya solo hay 2 pacientes en la UCI, uno menos que ayer. Hoy el director general de Salud ha querido mandar un mensaje de tranquilidad y de prudencia. Pide esperar unos días para conocer la evolución del repunte. ¿Y cómo están viviendo estos repuntes los sanitarios y sanitarias navarros? Insisten en mandar un mensaje de no bajar la guardia para no volver a lo que ya hemos vivido. Aseguran que ahora están más preparados, pero la experiencia ha sido muy dura y no podemos retroceder. Nunca se habían enfrentado a una pandemia como la del coronavirus. Miedo tal.
y conforme entré a tratar con pacientes con coronavirus, pues también una incertidumbre personal de ¿me contagiaré, no me contagiaré? Por eso viven con preocupación los repuntes que está habiendo en Navarra. Hay compañeros que efectivamente se mueren de la rabia observando efectivamente ciertos comportamientos sociales de chavales o gente, bueno, pues que no cumplen las normas. Es verdad que ahora la sanidad, los hospitales y los profesionales están más preparados y conocen más sobre el virus, pero insisten en que no hay que bajar la guardia. Tenemos que incorporar nuevas estrategias, ¿no? Pues la mascarilla, la distancia social, los no abrazos. A mí me cuestan los no abrazos, y me cuesta, pero yo creo que hay que hacerlo, es que yo creo que merece la pena. El mensaje tiene que incidir sobre igual los grupos sociales pues no vulnerables, bueno, pues ellos, ¿no? Hay que incidir en que no se puede bajar la guardia. Seguirán estando al pie del cañón, pero es labor de toda la sociedad evitar que tengan que volver a vivir momentos tan duros como los de apenas hace 3 meses. Desde el Gobierno aseguran que una docena de esos brotes están controlados, pero esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguraba que de ser necesario se podía volver al estado de alarma. No obstante, la ministra portavoz María Jesús Montero matizaba tras el Consejo de Ministros que de momento no está sobre la mesa. Puede ser y es bastante probable que se produzca de brotes esporádicos que aparezcan en zonas concretas. Existen los instrumentos necesarios para poder acotarlo, limitarlo y que no haya pues una transmisión del virus más allá de ese entorno que se tiene en ese momento localizado. Así que no tenemos en mente la aprobación del estado de alarma. Si la situación sanitaria global del país cambiara de forma realmente importante, de forma drástica, el Gobierno activaría todos los mecanismos normativos que tiene a su alcance para frenar la transmisión del virus. Adrián Cano, psiquiatra de la Clínica Universidad de Navarra. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted no lo veía, pero hemos visto un vídeo de su clínica, de la Clínica Universidad de Navarra, donde los sanitarios y sanitarias nos decían que en cuanto a material puede que sí se estuviera preparado para un rebrote, pero ¿estarían los sanitarios preparados psicológicamente para afrontar un nuevo rebrote? Pues psicológicamente yo creo que no tanto como materialmente, porque la experiencia vivida ha sido muy agresiva. El sanitario está preparado para ayudar al enfermo cuando te ves desbordado porque las medidas que tienes a tu alrededor, de fármacos, etcétera, no llegan, no son eficaces, hay muchos fallecimientos. Eso lleva una carga psicológica muy importante en el personal sanitario, enfermeras, personal de auxiliar, médicos, por supuesto, que hace que si hubiera un nuevo rebrote, bueno, yo creo que las condiciones en las que estamos o están serían complicadas. Ha sido uno de los sectores más afectados, con más de 51.000 profesionales contagiados. Psicológicamente nos contaba cómo ha afectado, pero no nos contaba cómo había afectado, y le pregunto, ¿cómo ha afectado esta pandemia psicológicamente? Bueno, la verdad es que ha dependido mucho también del nivel de implicación de cada uno, del nivel de vulnerabilidad de cada uno y de los resortes psicológicos que cada uno tiene. Pero evidentemente todo el mundo ha sentido algo de por supuesto, tristeza, de miedo ante el poder contagiarse y poder contagiar por ejemplo, a familiares cercanos. Ha habido una tensión, un estrés generado importante, algunos sentimientos de insuficiencia, de impotencia ante la situación que se venía y, por supuesto, todo esto con sintomatología ansiosa, con problemas para dormir, con un aumento, a veces incluso se ha visto estudios de aumento de consumo de algo más de alcohol, algo más de tabaco, porque por la situación propiamente estresante que teníamos que mantener, ¿no? Teniendo en cuenta la confidencialidad médico-paciente, no vamos a entrar muy en profundidad, pero sí que quería preguntarle si han sido muchos sanitarios los que han acudido a usted o a otro tipo de profesionales de su ámbito. Pues la verdad es que no muchos. La verdad es que nosotros en la clínica habíamos abierto una línea especial para atender a sanitarios de forma directa, confidencial, rápida, porque yo creo que la intervención rápida en estos casos es muy importante para prevenir males mayores. Y no han venido muchos, ¿no? No obstante, Navarra también hay que considerar que es una comunidad foral peculiar respecto a otras comunidades autónomas. Es decir, nosotros tenemos una sanidad, yo creo que en un estatus de calidad muy elevado, con grandes médicos, con grandes hospitales
con grandes servicios. Yo creo que aquí bueno, se ha trabajado bien, se trabaja bien, con lo cual la situación de estrés psicológico en los médicos en Navarra tampoco hemos tenido una cantidad de casos como han tenido otras comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña o Madrid, y esto también ha repercutido lógicamente a que el personal sanitario, a pesar de pasarlo mal, no haya tenido que acudir pues a los profesionales que nos dedicamos a la salud mental. Hablábamos de profesionales sanitarios y la gente de calle, de a pie de calle, gente que no es profesional sanitaria, ¿sí han requerido de ayuda de su sector? Sí, yo creo que ahí ha habido un poquito más porque ha habido más casos de, fundamentalmente lo que estamos viendo son problemas de insomnio, problemas de pesadillas, problemas de mucha ansiedad, mucha angustia, en gente mayor, por ejemplo, miedo a contagiarse, miedo a salir a la calle, en aquellas personas que tenían sintomatología ansiosa previa o sintomatología fóbica, pues se ha aumentado, lógicamente, por el miedo, sobre todo en el primer mes, digamos, del confinamiento, donde veías noticias continuamente de repuntes en el número de casos infectados y en el número, desgraciadamente, de fallecidos. ¿Cuál cree usted, que hablando psicológicamente, cuál sería el talón de Aquiles que ha dejado al descubierto el coronavirus en el sistema sanitario? Pues no lo sé, la verdad es que es muy difícil esta pregunta, responder es muy difícil, ¿no? Yo creo que quizás el tema de la no excesiva preparación de medios para proteger del todo a los facultativos, al personal sanitario en general, ahí yo creo que quizás ha habido una respuesta quizás lenta por las autoridades sanitarias. Yo creo que ha habido una pobre prevención de la situación de pandemia que hemos sufrido y eso ha generado una cascada de situaciones donde se ha sufrido mucho y donde desgraciadamente ha habido más infectados, creo, y más fallecidos, por supuesto, de los que tendría que haber existido. Y una pregunta incluso igual hasta más difícil. ¿Ha dejado algo positivo? ¿Podemos aprender algo de esta situación? Bueno, seguro, ¿no? A los psiquiatras y a los psicólogos siempre nos gusta pensar en positivo y evidentemente que sí. Ha habido mucha gente que durante el confinamiento, por ejemplo, ha podido contactar más de cerca con aquellos familiares en los que muchas veces no les prestas tanta atención. Todo el disparadero de las redes sociales en contacto con amigos, ¿no? Todos tenemos la experiencia de haber contactado con amigos que quizás teníamos tiempo o hacía mucho tiempo que no habíamos hablado. Todo eso ha llegado para quedarse, para reabrir pues, nuevos contactos sociales, para ver las cosas de otra manera. Los pacientes ahora mismo te dicen, hoy me decía una paciente, yo veo la vida de otra manera, me he dado cuenta de que lo importante es otra cosa, no es lo que estaba haciendo hasta ahora, que era pues ir a todas partes corriendo en esta sociedad un poco tan alocada que tenemos, si se me permite. Y yo creo que esto, bueno, pues es bastante positivo, ¿no? Eso es lo más positivo, ¿no? Que la gente se ha dado cuenta de cosas, de factores, de valores que teníamos escondidos y que ahora han salido a la luz, ¿no? Y con este dato positivo nos quedamos. Adrián Cano, psiquiatra de la Clínica Universidad de Navarra, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. De nada, muy buenas tardes. Gracias. Hablábamos de rebrotes, pero para que las familias que no pudieron despedir a sus parientes fallecidos durante la pandemia puedan hacerlo, la Federación Navarra de Municipios y Concejos, el Gobierno Foral y la Asociación Goizargi han animado a los municipios a celebrar actos colectivos en homenaje a las víctimas del coronavirus. Se trata, ha señalado su presidente, Juan Carlos Castillo, de compartir con vecinos el dolor a través de iniciativas que pueden tener distinta forma, como la lectura de poemas, la colocación de placas, otorgar nombres a las calles y este tipo de actos. Nosotros hacemos un alto en el camino y les esperamos dentro de 2 minutos. No se muevan.
Hoy el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha presentado el borrador del plan de contingencia de cara al próximo curso escolar. Apuesta por la actividad 100% presencial, a no ser que se produzca algún rebrote. Incertidumbre sobre cómo se volverá a las aulas en septiembre. Es imprevisible. En todo momento se revisará dependiendo de la evolución de la pandemia. El sistema educativo tiene que tener la capacidad de adaptarse de forma necesaria a las distintas e hipotéticas realidades que se puedan producir, partiendo de las premisas de garantizar la seguridad y la salud del personal empleado y del alumnado en primer lugar. Para ello se introducen dos nuevas variables, lo que denominan sistema de sectores bloqueantes y grupos estables de convivencia. Estarán compuestos por un máximo de 25 alumnos y alumnas y el equipo docente que lo atiende, y que estará prácticamente aislado del resto de grupos del centro educativo. En estos grupos, el movimiento dentro del aula es libre. Estén de alguna manera aislados o tengan el menor contacto posible para evitar posibles contagios. Estos grupos se forman como medida de seguridad ante posibles rebrotes. Ante la aparición de un brote, se puede aislar todo el sector, poniendo en cuarentena a las personas, mientras que los demás sectores pueden seguir funcionando bajo un sistema de estrecha vigilancia y alerta. Se contemplan 4 escenarios. El primero se sitúa dentro de la nueva normalidad. Aquí la actividad es presencial para todo el alumnado y la jornada es la habitual, con el servicio de comedor y transporte. En un segundo escenario, donde hubiera un pequeño repunte de casos controlados, la actividad se mantiene de forma presencial, pero se suprime el comedor. También se eliminan las especialidades donde se mezclan grupos, como por ejemplo religión o vascuence. Si la pandemia fuera ganando terreno, existe un tercer escenario. Solo las clases de educación infantil y primaria serían presenciales y se suprimiría la figura del docente especialista dando paso a los tutores. Finalmente, un cuarto escenario contempla una situación descontrolada donde se procedería al cierre total de los centros educativos. Los equipos directivos de cada centro tendrán que tener cerrada la planificación de estos supuestos para antes de septiembre. Nos quedamos en el ámbito educativo. Diferentes sindicatos se han concentrado frente al Palacio de Justicia para pedirle al Gobierno una defensa firme y contundente de Escolae tras ser anulado en una reciente sentencia. También le exigen al Ejecutivo que recurra a este fallo y realice los cambios para que el programa siga adelante, poniendo las medidas legales necesarias. Además de los sindicatos, también se han podido ver representación política de algunos de los partidos que apoyan el programa, como Izquierda, Esquerra o EH Bildu. El Parlamento Foral aprueba el dictamen con las propuestas que hará llegar al Gobierno para el plan Reactivar Navarra y que será ratificado mañana en el Pleno. Pero no llega por unanimidad, sino con las abstenciones de EH Bildu e Izquierda Esquerra. Navarra Suma se ha unido a los socios de Gobierno para votar a favor de 126 propuestas de las 168 que se han debatido y que tienen como objetivo relanzar la economía navarra tras la pandemia. Entre ellas se aprueba una resolución para elaborar un plan de producción propia y de adquisición de material sanitario, así como de análisis para hacer frente a posibles rebrotes. También se insta al Gobierno a impulsar un plan Renove y un plan de empleo y a finalizar infraestructuras como el Canal de Navarra y potenciar el tren de alta prestación, así como un pacto por la educación y las ayudas a la conciliación. Entre tanto, la industria navarra busca oportunidades en el ámbito de la salud. Se han puesto de manifiesto hoy en este evento organizado por la Fundación Industrial Navarra. Se ha puesto el foco en las necesidades que el sector de la salud no ha cubierto de manera eficiente durante la pandemia. Se busca poner en marcha soluciones desde la industria, como por ejemplo al problema de abastecimiento de los equipos de protección individual, las famosas EPIs. Es solo un ejemplo de los muchos que se tratan de identificar como oportunidades para un tejido industrial innovador, tecnológico y universitario de primer orden en Navarra. Yo he intentado concretar un poquito más a rato que sí. Miguel Iriberri, presidente de la Fundación Industrial de Navarra. Buenas tardes. Buenas tardes. Identificar puntos que Salud no ha cubierto de forma eficiente e intentar cubrir estos puntos a través de la industria. ¿De qué estamos hablando, Miguel? Bueno, nosotros hemos identificado de que hay un problema que se ha puesto de manifiesto claramente con toda esta crisis de falta de recursos de tipo básico y de medios que hemos tenido que buscar en el extranjero y ha ocasionado unos trastornos, pues, francamente muy serios a toda la comunidad, a toda la sociedad en general. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos funcionando
de forma que vamos a intentar casar diferentes áreas que no han estado en general nunca en contacto, como son en principio la industria y la salud, y a partir de ahí buscar qué necesidades tiene el sistema sanitario y qué puede aportar la industria para resolver esas necesidades en diferentes áreas y aspectos. Además de los EPIs, de esos trajes individuales de protección para los sanitarios, llevando al ejemplo esto que nos comentaba, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De qué más? ¿Qué otros problemas han identificado que se puedan resolver a través de la industria? Bueno, en principio se pueden escalar los problemas en diferentes dimensiones y niveles. Un nivel, vamos a decir, básico, como pueden ser los EPIs, las mascarillas, batas, guantes, etcétera y tal, pero desde ahí con un recorrido muy amplio hasta lo que sería toda la gestión del sistema sanitario, en el cual la industria creo que puede aportar grandes oportunidades, porque la gestión de empresas puede enseñar muchas cosas a la gestión de lo que sería el sistema sanitario, y también en cuanto a equipos de alta tecnología, en los que estaría basados como temas de inteligencia artificial o de Big Data, en fin, recursos que la industria tiene asumidos de hace muchos años, logística, etcétera y tal, pues están implementados en la industria desde hace muchísimos años y que probablemente sea muy interesante implementarlos en el mundo de la sanidad. Hoy se ha organizado un evento para tratar estos asuntos. ¿Qué frutos ha dado? Bueno, el evento ha sido francamente interesante porque han participado, digamos, organizaciones de los dos sectores, del sector sanitario y del sector industrial, empresas, y todos de muy alto nivel. También, desde luego, la sanidad, desde su aspecto público, privado. Navarra tiene un potencial tremendo en todo este asunto. Navarra tiene 4 pilares fundamentales en su línea de funcionamiento a nivel nacional e incluso internacional, como pueden ser la automoción, los sistemas de energías renovables, toda la parte del mundo agroalimentario y, por supuesto, la sanidad, ¿no? Entonces, el machear unos contra otros y el ponerlos en contactos, mundos que nunca han estado en contacto en general, pues puede ser interesantísimo. Y hoy se ha visto precisamente desde los dos aspectos. Las organizaciones desde el mundo sanitario han aportado su visión de toda esta temática, y algunas empresas que ya son más avanzadas, que están proporcionando soluciones, pues también han aportado soluciones que ya están ahí, pero en cualquier caso se ha dejado todo el recorrido para que se vaya explorando todo este tipo de posibilidades que son prácticamente inmensas. ¿Y tenemos ya algún tipo de resultado en el sentido de, nos comentaba la teoría, y para llevarlo a la práctica, por ejemplo, seguimos usando el ejemplo de los EPI, ¿hay ya empresas en contacto que quieran oferta con quien de demanda? Sí, incluso hoy hemos visto varios ejemplos. Hemos visto un ejemplo de una empresa que está realizando, hablamos de empresas evidentemente navarras, una empresa que está realizando ya mascarillas, fabricando incluso el propio tejido, que es un tejido plástico para las propias mascarillas. Hemos visto temas de reconocimiento visual con implementación de futuro y de presente para llevar la tarjeta sanitaria incorporada. Hemos visto también soluciones de aplicación a la guarda y custodia de sistemas y de material de tipo sanitario, incluso para la implementación dentro de los sistemas de acondicionamiento de aire en sistemas sanitarios, etcétera. Hemos visto ya pues realidades tangibles y que de hoy en día, que ya están en marcha. Unas están en prototipos y otras están ya en servicio. Puede que ahora, con el presente sobre la mesa, o más bien con el pasado, sea fácil identificar esos errores, esos puntos de los que estábamos hablando, pero esto a largo plazo, a largo plazo, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo se van a identificar esos errores? ¿Cómo paliarlos antes de que pasen? Bueno, yo creo que esto es un tema de largo recorrido, evidentemente, porque además estamos hablando de sistemas muy básicos a sistemas tremendamente complejos. Pero en cualquier caso, en Navarra estamos asistiendo, yo diría, a la tercera revolución dentro de esta economía colaborativa, dentro de lo que nosotros llamamos Industria 4.0. La primera revolución en Navarra se produjo en los años 60, cuando pasó del mundo agro al mundo industrial. La segunda revolución la realizó Navarra en los años 90, cuando pasó
a todo el tema de las energías renovables, convirtiéndose en una región puntera a nivel mundial. Y ahora estamos en la oportunidad de la tercera revolución industrial, que es esta revolución en la que es la revolución de la conectividad. Se trata de conectar todo con todo. Precisamente la tecnología, la transformación digital, nos está dando unas posibilidades inmensas de conectarnos todo con todo. Y eso justamente es lo que tenemos que ayudar a funcionar y ayudar a conseguir estos objetivos, que es una oportunidad única y para la cual estamos además muy preparados. Navarra es un laboratorio ideal para todo este tipo de cosas porque tenemos un PIB el más alto a nivel nacional, un montón de puntos por encima de la mayor parte de los países europeos. Además tenemos una población pues no muy grande, con lo cual el acceso a los recursos es muy fácil. O razonablemente fácil, la administración está muy próxima, está también con ganas, es decir, tenemos todo un conjunto de componentes que pueden hacer que el sistema, y deben hacer que el sistema funcione perfectamente para desarrollar todo este tipo de temáticas que estamos comentando. ¿Qué papel juega el Gobierno de Navarra en este proyecto? ¿Sabe algo? ¿No sabe? ¿Han mantenido conversaciones? ¿No las han mantenido? Sí, precisamente hoy han estado personas del Departamento de Salud, empezando por el director, Carlos Arzundo, y personal de su equipo. Y también tenemos conversaciones con otros directores de otras áreas del propio Gobierno de Navarra y, por supuesto, y están además ilusionados con toda esta temática. La aportación, evidentemente, desde el punto de vista de la Administración, está en como organismos facilitadores de todo este tipo de desarrollos, ¿no? Las empresas tienen que invertir, tienen que desarrollar, pero tienen que tener una cierta gobernanza, una cierta certeza en la gobernanza para que sus inversiones pues, vayan a buen término, ¿no? Y quien proporciona este entorno, vamos a decir, favorable, tiene que ser la Administración. Además, no olvidemos que precisamente la Administración es uno de los clientes más importantes, si no el que más, en todo este tipo de elementos de tipo sanitario, puesto que es quien gestiona la sanidad pública. Industria y salud se unen, podría ser una de esas consecuencias positivas que va a dejar el coronavirus. Miguel Iriberri, presidente de la Fundación Industrial de Navarra, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias. Y el sector agroalimentario navarro también se moviliza frente al coronavirus. Importante acuerdo alcanzado hoy junto al Gobierno para potenciar la comercialización y el consumo de los productos locales, los más contagiados por la crisis. Uno a uno han ido pasando representantes de hasta 12 entidades navarras implicadas en la comercialización de nuestra gastronomía. Quiero valorar muy positivamente el hecho de que por primera vez hayamos firmado un acuerdo de estas características y que apostemos de manera decidida por defender el producto local, por defender nuestras denominaciones de origen y nuestras identificaciones geográficas protegidas. Estampan su firma con la del Gobierno de Navarra para proteger lo más sagrado de nuestra industria primaria, azotada por los embates de la crisis, en especial nuestros quesos, nuestros vinos, nuestras carnes de vacuno y ovino o la huerta navarra. El acuerdo firmado hoy es amplio, abarca grandes superficies y al pequeño comercio, al gremio de carniceros y restaurantes del reino o a las asociaciones de turismo y hostelería, todas a una promocionando el producto local. Seguramente detrás de nuestra compra hay una historia, hay un productor, una productora que estamos apoyando con la compra de un producto local. Las grandes superficies incrementarán sus compras y las promocionarán. Mismo compromiso para el pequeño comercio y el sector hostelero, que lo potenciará con eventos apoyando a proveedores que trabajen o puedan hacerlo bajo el paraguas de la marca Reino Gourmet, que costeará los gastos de promoción. Y con este vídeo el Ayuntamiento de Pamplona hace un llamamiento para fomentar el comercio y la hostelería de la ciudad con la vuelta a la nueva normalidad. Cliente y comerciante caminan juntos por el producto local en este spot con el que se pone el punto y final a una campaña que inició el consistorio hace 3 meses. El objetivo, reconocer la importancia del sector comercial y hostelero local e incentivar el consumo en los establecimientos de la ciudad castigados por la crisis del coronavirus. Llevamos mucho tiempo esperando este momento.
Y ese momento ha llegado ya. El pequeño comercio navarro, al menos el dedicado a la alimentación y productos de primera necesidad en la pandemia, ha resistido en ventas durante estos meses gracias a que ha podido mantenerse abierto. En los sectores que han podido estar abiertos durante los 2 meses, que tuvieron buenas ventas en general, la situación ha tendido a normalizarse y a equipararse con las ventas de otros años. La verdad es que han sido muy buenos meses de venta, tanto de producto local como de producto no local. Todo lo que ha sido alimentación, todo lo que ha sido productos de droguería, estancos. En cuanto al arranque del 4 de mayo, que ya se pudieron empezar a abrir de forma escalonada los comercios, la respuesta a las 2 o 3 primeras semanas fue muy buena, hubo ventas. Luego vino una semana de mal tiempo que se paralizó un poquito todo, y también junio ha sido un mes en que las ventas no han sido buenas, pero principalmente por el tema del tiempo. En cuanto vuelve el buen tiempo y la gente puede salir a la calle, la verdad es que las ventas se reanudan, ¿no? Saludamos a Inma Elcano, de la Asociación de Comerciantes de Navarra. Buenas tardes, Inma. Hola, buenas tardes. Escuchábamos las palabras que comentaba usted por la mañana. Teniéndolas en cuenta, ¿qué balance cabe hacer? ¿Inma? Bueno, pues el balance es el mismo que he hecho esta mañana. Las ventas a partir del 4 de mayo arrancaron, bueno, se pudieron abrir algunos comercios. La primera semana, la verdad es que se estuvo trabajando con cita previa. Las citas previas funcionaron muy bien. Cuando pides una cita previa en un establecimiento, en un comercio local, es porque realmente tienes intención de comprar. Las 2 semanas siguientes también fueron bastante buenas, pero luego, bueno, pues vino mal tiempo, se paralizó, y en junio las ventas tampoco han sido buenas. Sí que es cierto que, según me llega de varias asociaciones, el mes de mayo el resultado de las ventas fue similar al mayo del año 2019, teniendo en cuenta que no estuvieron los establecimientos todos los días abiertos, con lo cual mayo se considera un buen mes en ventas. Junio tenemos que esperar a que finalice el mes para poder hacer una valoración, y no podemos olvidar que la pérdida de ventas durante los meses de marzo y abril ha sido entre un 15 y un 20%, y ese porcentaje va a ser muy difícil de recuperar, o prácticamente imposible, durante lo que nos queda de año. Decían que la campaña de verano la ven con mucha incertidumbre. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta incertidumbre? ¿Por el coronavirus? ¿Por la escasez de turistas que va a haber, si la hay? ¿Por el tiempo? Pues un poco por todo. Por un lado, se han suspendido todas las fiestas locales, todas las fiestas de los pueblos, se han suspendido todos los eventos, hay miedo a las aglomeraciones, y esto hay incertidumbre, pero consideramos que esto no va a afectar de forma positiva. La suspensión de los Sanfermines va a tener una afectación negativa en lo que son las ventas del comercio, y mucho más en todo lo que es hostelería. Nuestras asociaciones, una parte importante de las asociaciones integradas en Comerciantes de Navarra, son asociaciones mixtas, por tanto tienen asociados tanto de comercio como de hostelería como de servicios, y eso vemos que el verano creemos que va a ser difícil. Ojalá nos equivoquemos. El pequeño comercio dedicado a la alimentación, droguería o estancos ha sorteado la crisis. ¿El resto cómo lo lleva? ¿Cuántos negocios han cerrado en la comunidad foral? Pues durante los 2 meses de cierre obligado, pues fue un 65%, rondaban el 65% los comercios que se vieron obligados a cerrar. Y bueno, ahora prácticamente lo que es comercio, ya están todos los comercios abiertos, eso sí. Ahora ya puede haber algún bar o alguna cafetería que no hayan abierto, mayoritariamente aquellos que no tienen terraza, pero los comercios están abiertos. El acuerdo que han firmado ustedes junto a otras 11 entidades más y el Gobierno es fruto de una crisis que ha incidido claramente en los productores locales. ¿Qué aportación han hecho ustedes, el pequeño comercio, a este plan? Nosotros a lo que nos hemos comprometido
es a dar difusión y hacer llegar todas las campañas a nuestros establecimientos asociados del sector alimentación. No hay que olvidar que en la Asociación de Comerciantes de Navarra integramos a 28 asociaciones, tanto zonales como sectoriales. Dentro de Comerciantes de Navarra contamos con asociaciones puramente, o sea, en la que todos sus asociados son de alimentación, como es el Gremio de Carniceros de Navarra, la Asociación Provincial de Detallistas, Supermercados y Autoservicios de Navarra, los 3 mercados municipales de Pamplona, pero el peso específico del sector alimentación en las asociaciones zonales también es importante, es muy importante. Y tenemos en total en torno a unos 600 establecimientos de alimentación a los que podemos hacer llegar estas campañas. Irma, antes hablábamos con Miguel Iriberri, el presidente de la Fundación Industrial de Navarra, y nos comentaba un proyecto que están llevando a cabo entre industria y salud. Industria y salud se alían para tapar ciertas carencias que se han visto en el sector sanitario, y la firma de hoy no deja de ser algo que no se veía. Todos, grandes superficies y pequeño comercio, aliados ante una misma causa. ¿Se está enterrando el hacha de guerra entre los grandes comercios y los pequeños comercios? A ver, hay diferencias que son muy importantes. De todas formas, nosotros con grandes superficies en momentos puntuales hemos colaborado y seguiremos colaborando. Lo que pasa es que hay diferencias y las seguirá habiendo, son diferencias insalvables. Inma Elcano, de la Asociación de Comerciantes de Navarra, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. La de hoy no va a ser una noche de San Juan al uso. Las hogueras están prohibidas en Navarra. Es el primer gran evento social del verano que no se va a poder celebrar y servirá de examen para ver el grado de concienciación de la ciudadanía. En Pamplona, la Policía Municipal va a vigilar especialmente las zonas donde habitualmente se celebran las hogueras. Quienes las hagan se expondrán a ser denunciados. Al margen de las denuncias, apelamos a la sensatez. Las congregaciones de personas está visto que pueden dar lugar a repuntes en cuanto a infecciones, a positivos por COVID. Así pues, por favor, apelamos a la gente joven o menos joven que vaya a participar para que no salgan, que no se junten y desde luego que no hagan hogueras, no están permitidas. Pues también desde la Federación de Municipios y Concejos hacen un llamamiento a la responsabilidad esta noche de San Juan y a no olvidar a las víctimas que ha dejado la pandemia. Hacemos un llamamiento a la prudencia y recomendamos el que no haya celebraciones que cuenten con una aglomeración de personas importante, en las que no se vayan a guardar las distancias o no se garantice este hecho, y sobre todo el uso de las mascarillas, ¿no? Es importante no dar lugar a este tipo de celebraciones, porque así evitamos en la medida de lo posible contactos que tienen que ser evitables, ¿no? Va a ser uno de los primeros festivales en celebrarse en todo el país adaptado a la nueva normalidad. Pamplona Reclassics se celebrará el 28 de julio al 1 de agosto con la Ciudadela como sede principal. Un proyecto que quiere unir la música clásica con todos los públicos. Vean. Para melómanos habituales, pero sobre todo con la intención de llegar a quienes todavía piensan que la música clásica no es para todo el mundo. Hay un mito, ¿no? Ciertos clichés que desconectan mucho la clásica con la sociedad actual, ¿no? Porque se piensa que es una música antigua o que tiene muchos años. Toda la música que lleva existiendo pues 500 años es un poco la raíz del jazz, del pop, del rock, de todas las músicas que han surgido en el siglo XX. Durante casi una semana, Pamplona, y en especial su Ciudadela, sonará a música clásica. Un proyecto que surgía hace 10 años y que llega en un momento complicado, pero también en el que la cultura es más necesaria que nunca. Y se vuelve otra vez a la magia y las energías del directo. Entonces yo creo que va a ser una primera edición muy especial que va a dejar una huella en todos. Pamplona Reclassics va a ser un festival pionero, de los primeros en volver a celebrarse con público en directo en todo el país. El espacio que tenemos es maravilloso, es inmenso. Estamos hablando de una superficie de casi 4.000, 5.000 metros cuadrados, donde al final va a haber 400, 450 personas máximo, ¿no? Cada día. Con lo cual las distancias de seguridad están aseguradas, la gente va a poder ver el concierto sin la mascarilla. La pandemia ha obligado a reformular el festival, pero no su espíritu, el de replantear la música clásica y actualizarla en todas sus formas.
Nos despedimos con más música, esta vez la del Orfeón Pamplonés, que ha querido rendir homenaje a todos los que componen el mundo educativo con este concierto en el patio trasero del Palacio de Ezpeleta. Es su tercera actuación desde su confinamiento. Nosotros volvemos mañana, no se muevan. Llega Sara Rodríguez Aliaga con la última hora navarra. Que tengan una feliz tarde. Agur.